Muy bien, le estaba comentando al respecto sobre el estándar que nosotros vamos a ver, es el estándar de competencia 0076, ¿vale? Este estándar de Ujú. competencia que vamos a nosotros estar visualizando es un estándar de competencia en el cual pues nos va a ayudar a volvernos evaluadores, ya que derivado de esta situación, el conocer pide como requisito fundamental que los evaluadores, tanto evaluadores de centro como evaluadores independientes, tengan este estándar de competencia. Muy bien. El estándar de competencia le voy a dar aquí rápidamente. El propósito del estándar es servir como referente para la evaluación con fines de certificación de las personas que evalúan las competencias de candidatos en base a estándares de competencia y aseguran la excelencia en el proceso de evaluación. Ahora, si bien es cierto en este aspecto, se va a mencionar que vamos a tener una descripción del mismo estándar. Contempla las funciones elementales que una persona debe de desempeñar para la evaluación de quienes evalúan la competencia. O sea, voy a evaluar a un evaluador. Se le conoce como evaluador de evaluadores. Yo en este momento como sería o tendría la figura de evaluador y la voy a evaluar a usted, que es evaluadora, ¿vale? Y se va a demostrar que debe de preparar la evaluación de competencias a partir de la presentación y acuerdo al plan de evaluación con el candidato. Deberá realizar la verificación de las condiciones establecidas en el estándar de competencia y comunicar las instrucciones para la comunicación, la aplicación del instrumento de evaluación de competencias. Todo esto lo vamos a estar nosotros visualizando ya de manera formal en los elementos o criterios. ¿Vale? Se le considera que es un nivel de sistema, un nivel en el Sistema Nacional de Competencias tipo 4 que va a desempeñar diversas actividades, tanto programadas, poco rutinarias como impredecibles, que suponen la aplicación de técnicas y principios básicos. Reciben lineamientos generales de un superior, requieren emitir orientaciones generales, le tienen que explicar al usuario e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo, ¿vale? Este estándar de competencia fue desarrollado precisamente por la misma institución del CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mejor conocido como CONOCER. ¿Cuándo se publicó este estándar? En el 22, exactamente en la fecha del 7 de octubre del 22. Se publica, se aprueba el 26 de agosto y un periodo de revisión sugerido es de 2 años y el tiempo de vigencia de su certificación es de 3 años. Entonces, este estándar de competencia, una vez que usted lo adquiera, le va a durar 3 años, ¿vale? Y va dirigido para capacitadores, evaluadores, facilitadores e instructores, ¿vale? Ahora, vamos un poquito más adelante. Esto ya lo va a poder leer con calma, porque realmente la evaluación se basa en lo siguiente. Detalles de la práctica. Es para poder llevar a cabo la evaluación del presente estándar de competencia, es necesario que de manera previa, ojo, manera previa, se acuerde entre las partes candidato y evaluador cuál será el estándar de competencia de apoyo que empleará el candidato para demostrar sus competencias en función de evaluación, mismo que deberá estar sustentado en la experiencia, perfil laboral del candidato y el evaluador. Dicho estándar deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia y contener al menos el siguiente criterio de evaluación y desempeño: producto, conocimiento, actitud, hábitos y valores. Ojo, aquí lo que está sucediendo es que no nada más es un examen de conocimientos, sino es uno de cómo te vas a comportar dentro de un proceso, ¿vale? Entonces, asimismo, dicha evaluación se ejecutará en una situación real de trabajo o en condiciones controladas que permitan demostrar la competencia del candidato.
En caso de que el candidato resulte competente en la presente evaluación, se gestionará el certificado correspondiente de esta competencia y no así el estándar de competencia que se haya tomado como apoyo. Nosotros vamos a tomar un estándar de competencia es el estándar 1268. Este estándar 1268 es un estándar muy sencillo porque en este estándar vamos a estar hablando a través de cómo es la atención al cliente, atención a los usuarios, o también se le conoce como cultura del buen trato, ¿vale? Donde la persona tiene que recibir a un usuario, le tiene que resolver una información y posteriormente manejar esta información de manera adecuada, ¿vale? La duración de la evaluación va a ser 1 hora de gabinete y 2 horas de campo, totalizando que esta evaluación debe de durar 3 horas, ¿vale? Ahora, esto va a aplicar para cualquier estándar de competencia. En su caso, va a aplicar incluso para el estándar de enfermería. Va a estar compuesto de 4 elementos. El elemento número 1, preparación de evaluación de competencia de candidato. El elemento siendo el elemento número 1, vamos a hacer tal cual nos lo pide el estándar de competencia, ¿vale? Tal cual, tal cual. No le voy a agregar y no le voy a quitar, pero debe de haber una experiencia previa derivada a que si no, no va a poder entender el estándar de competencia. Le muestro. Elemento que conforma el estándar de competencia. Referencia 1 de 4, el código y título. Preparar la evaluación de competencia del candidato. Criterios de evaluación. La persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. 1. Presenta el plan de evaluación al candidato, mencionando su nombre completo, función y la actividad a realizar. En este caso, vamos a hacer una simulación. Cuando llega un usuario a su escuela o a su instituto o quiere estudiar con usted, pues le va a decir, oye, quiero yo evaluarme, quiero yo certificarme en el estándar de enfermería, un ejemplo, ¿no? Y usted le va a decir, claro, me presento, mi nombre es, en mi caso, Jonathan Bermúdez González. Yo soy la persona que va a acompañarte en el proceso de evaluación. Te voy a dar ese asesoramiento y te voy a dar guía de cómo obtener tu certificación, ¿vale? Ahí yo ya cumplí con ese elemento que dice mencionar su nombre completo y la función a realizar. Luego me dice, verificando la información contenida en la ficha de registro, aquí ya me dice que verifique. Entonces yo tengo que hacerle llegar una ficha de registro. En esta ficha de registro, deme un segundito, se lo hago llegar. Esto se lo hago llegar a través de su WhatsApp. Vamos a poner aquí lo que es ficha de registro. No le mando toda la información porque quiero que la vaya poco a poco teniendo en ese aspecto, pero aquí le mando la ficha de registro. Ahora, procedo yo en este momento a compartir lo que vendría siendo la ficha de registro. Voy a abrir ese documento y voy a proceder a compartir mi pantalla para la ficha de registro. Entonces, esa ficha de registro se le debe de dar a lo que vendría siendo el usuario. ¿Para qué? Para que la pueda llenar. Como ya tiene la ficha de registro, ya la va a poder leer en casa, la puede leer directamente. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, S0076, la fecha va a ser el 27 del 06 del 25. Y aquí le pedimos al usuario que ponga todo su nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, CUR, género, fecha, domicilio, todo lo necesario. Y después de que ya la llenó, ahora sí, me voy a regresar al estándar de competencia
y me voy a ir a lo que menciona el estándar, que es verificando que la información contenida en la ficha de registro corresponda con los datos de identificación oficial del candidato. Muy bien, de ahí seguimos con lo que vendría siendo brindando la retroalimentación con base al resultado obtenido en el diagnóstico aplicado. Ok, ya me está hablando de un diagnóstico. Entonces, yo a mi usuario, una vez que llega, me tengo que presentar. Después de eso, le tengo que dar una hoja de ficha de registro. Después, le tengo que indicar un examen. Este examen diagnóstico no va a tener injerencia en la certificación final, pero sí le va a permitir al usuario saber qué tan preparado se encuentra en este examen. Entonces, este es momento clave. ¿Por qué? Porque en este instante puede estar vendiendo un estándar de competencia, ya sea una capacitación, o sea, le va a vender un curso, le puede vender una alineación, en este caso son menos de ciertas horas. Tenemos lo que vendría siendo la evaluación, que esa también la puede vender, y la otra es el proceso de certificación. Esos son los cuatro elementos que uno puede vender en este caso, en este modelo de servicio, en el cual, pues bueno, si el alumno saca en su examen de 10 preguntas, saca dos, no está preparado y necesita una capacitación. Si el alumno en el examen saca 7 u 8, todavía no está preparado para pasar y necesita una alineación. Ujú. Si su usuario saca 9 o 10, en ese momento su usuario ya se encuentra para poder hacer la evaluación. Y Ok. entonces va a identificar dónde va este proceso y cuál es el más adecuado. Entonces se le brinda este examen. Muy Ujú, sencillo. ujú. Ahorita, este examen es el único que pueden ustedes desarrollar. Ustedes pueden modificar. Yo le hago una entrega del examen, ¿no? Examen diagnóstico. Diagnóstico. Que aquí está. Instrumento, plan, diagnóstico, aquí está. Lo voy a abrir y vamos a compartir para que pueda visualizar. Este examen diagnóstico es un documento que usted puede, como le comento, realizar sin ningún problema, porque el conocer nos da oportunidad de hacer esa revisión. Aquí lo voy a poner en vista a una página. Y deben de ser obviamente reactivos relacionados con el estándar de competencia. ¿Correcto? Vamos a ver, ya aquí usted lo califica y ya le da la retroalimentación al usuario. Te equivocaste en la pregunta 8, contestaste mal la número 7, la 6 te confundiste. O sea, ahí ya precisamente Sí. como ustedes lo hacen, pues sin problema tienen la capacidad de poder responder. Entonces, Ujú. ¿hasta aquí tiene alguna duda? Vamos bien. ¿Este examen diagnóstico viene de dónde? O sea, ¿es para todos? ¿O viene Sí en debe la de ser. página del conocer o no? No, no, no. Recuerde que le dije que usted puede diseñar este examen. Este examen diagnóstico, el diagnóstico nada más. Ah, ok. ¿Vale? Usted lo puede diseñar, usted lo puede modificar, cambiar. O sea, ahí sí no hay ningún problema con eso. Ok. Muy bien. Entonces, procedo en este momento a cambiar al estándar de competencia. Y ya estando aquí en el estándar de competencia, me dice, brindando la retroalimentación con base al resultado obtenido en el diagnóstico aplicado, Ujú. preguntando si conoce y entiende sus derechos y obligaciones como el usuario nacional, el usuario del Sistema Nacional de Competencias. Ah, ok, sí se le tiene que preguntar, pero sin embargo,
le voy a solicitar yo al alumno que me firme un documento donde sabe esta situación de derechos y obligaciones. Y es muy Sí, sencillo, lo que vamos a hacer es que le voy a pasar el documento de derechos y obligaciones. sí, sí, sí. Aquí está, derechos, este documento, ¿ok? Ok, ya estando ahí en derechos y obligaciones, tum, 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 lo estoy abriendo y le voy a pedir a mi usuario que firme este documento, que firme y le voy a entregar uno. De esa manera, yo corroboro que él ya conoce sus derechos y obligaciones del conocer. Exacto. Muy bien. Sí, Bueno, teniendo en cuenta eso, si se da cuenta, yo me estoy guiando en lo que dice el estándar, ¿eh? Ahorita le voy a explicar por qué realizo esta situación. Hago confirmando que el estándar de competencia con el que se realiza la evaluación corresponde a lo solicitado. Y entonces le mencionamos ahí, entonces es correcto que el estándar que quieres ocupar es el 0076. Y le voy a decir, sí, efectivamente, sí es correcto. Y ok. con eso es Ujú. más que suficiente. Posteriormente a eso, menciona lo que es explicando en lenguaje usual del medio en qué consiste el proceso de evaluación con base en estándares de competencia, cuáles son las actividades a demostrar y las características de los productos a presentar, los conocimientos a comprobar y la manera de demostrar las actitudes, hábitos y valores, las situaciones emergentes y la secuencia en la que éste deben de ser atendidas. Ahorita le voy a explicar exactamente qué se refiere esto. El examen va a constar de una fase práctica, una fase teórica. Y en la fase práctica vamos no solamente a ver que lo haga bien, sino voy a ver que lo haga de manera adecuada y que tenga actitud, hábitos y valores, que sea empático, que sea respetuoso, que lo diga de manera adecuada. Eso es lo que se va a calificar. Y va a tener que entregarme evidencia, un producto, una evidencia, una hoja, un registro para poder calificar. Se va a calificar su actuar, el producto de su actuar y un cuestionario de conocimientos, ¿vale? De esa manera es como se va a aplicar el examen. Además de que si surge una situación emergente, debe de saber cómo actuar, ¿vale? Permítame un segundito, dame un segundito, voy a ponerle pausa tantito a la Sí, sí, sí. grabación y deme un segundito. Ok, entonces, ya una vez explicándole en el lenguaje usual en qué consiste el proceso de evaluación, que son actividades, que son productos, que son conocimientos y demostrar actitud, hábitos y valores, situaciones emergentes que tiene que resolver y la secuencia en que deben de ser atendidas, ¿vale? Y al final se le tiene que preguntar al usuario si existen dudas referentes a las actividades descritas hasta el momento y en su caso resolverlo, ¿vale? Hasta aquí creo que vamos todo bien, ¿correcto? Sí. Ujú. Voy a hacer en este instante un pequeño cameo al instrumento de evaluación, al examen como tal, ¿vale? Ok. Vamos a abrirlo, voy a dirigirme a lo que ande haciendo las certificaciones, ujú, conocer, estando desacreditados, el 76. El instrumento de evaluación. Este es normalmente nosotros en la academia le decíamos exámenes. Ahora en conocer, siendo una actitud práctico y una actitud de conocimientos y actitud de hábitos y valores, se le conoce como instrumento de evaluación. Vienen las instrucciones aquí del evaluador
tiene todo en lo que nos menciona el seguimiento, instrucciones, reactivos, todo. Y aquí, en este momento, vamos a hacer una reflexión al respecto sobre los primeros tres conceptos. Concepto número uno, mencionando su nombre completo y función y actividad a realizar. Ok. Elemento 2, verificando que la información contenida en la ficha de registro corresponda con los datos de identificación oficial del candidato. Ahí, Elemento. Dígame. ve que tengo la credencial de lector, pero la de domicilio es otra. Sí, no se preocupe. Ahí ya usted ya lo va a verificar. O sea, ya cuando usted tenga sus alumnos, esto es para sus alumnos como Ah, ok. tal. Los tiene que verificar. No, si bien es cierto, está siendo evaluada, va a ser evaluado usted, pero usted posteriormente se va a volver evaluadora. Entonces es Ujú, para sus ujú. alumnos. Entonces, el primero era mencionando el nombre completo y función, la segunda es verificando la ficha de registro y la tercera es brindando retroalimentación con base al estándar, con base en el resultado del diagnóstico. A ver, nombre, verificación, diagnóstico. Bueno, a ver, ahora voy a regresar al estándar de competencia, que en este caso el estándar de competencia me menciona nombre, Nombre completo. Ujú, verificando ujú, y retroalimentación. ¿Se percató de ujú. algo? Sí, es igual. Completamente lo mismo. Exacto. Co- Entonces, de aquí en adelante, pues ya le di la fórmula. Sí, sí, sí. Todo, todo el examen se basa en lo que le menciona el estándar de competencia. Ok. No más y no menos. Y es muy similar en los estándares siguientes, en el de Ujú, enfermería, en el estándar de todos los estándares se basan bajo la misma premisa, de que precisamente deben de ser en competencia a lo que menciona el estándar. Entonces luego me dicen, oye, Doc, pásame el examen. Y yo, pues si supieran que el examen está exacto. aquí. Ok, ok. Entonces, creo que en algún momento Ujú, le comenté, ¿no? Que le dije que íbamos a visualizar y cómo es el estándar. Entonces, de aquí en adelante le voy a explicar ahora un poquito más sencilla la situación y usted, pues bueno, ya en casa puede ir sí. visualizando, pues poco a poquito esto, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, el elemento uno que yo le comentaba, ficha de registro. Es el primer papel. Ficha de registro se vuelve el producto, se vuelve el ah, ok. elemento que yo tengo que entregar. Segundo, Pero el yo examen. como sé, como la que está siendo evaluada o como evaluador. Ambos. Usted va a evaluar a las personas y le va a hacer su ficha de registro a la gente que usted evalúe. Yo como evaluador, en este caso, le voy a hacer su ficha de registro a usted. Ah, el evaluador es el que hace la ficha. Exactamente, el que Ok. hace la ficha. Usted le Ujú, va a dar, entiéndase que a lo mejor usted a su alumno le da la ficha en blanco, su alumno la llena y usted ya la coteja. Eso es un producto. ujú, 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 Elemento número dos, el examen diagnóstico. Eso también se vuelve un producto. ujú. El elemento número tres, la hoja de derechos y obligaciones. Eso Sí. también es un producto. Y hasta ahí no, hasta ahí nos quedamos. Esos tres archivos, esos tres documentos son hasta el momento los productos. Ujú, Que en un futuro, cuando ya los cotejemos todos, porque todavía va a haber más elementos, va a volverse un portafolio de evidencias. ujú, ¿Vale? Elemento número dos dice, acuerda el plan de evaluación con el candidato, estableciendo quién proveerá los recursos para el desarrollo de la evaluación, explicando que para recibir el juicio de competente tendrá que cumplir o superar el puntaje obtenido mínimo establecido por el conocer y, y que se cumpla de manera correcta al menos con un reactivo, definiendo de común acuerdo el lugar, fecha y horario para el desarrollo de la evaluación, comentando que la entrega de los resultados de la evaluación deberá realizarse en un periodo no mayor a 5 días.
definiendo en común acuerdo lugar, fecha y horario para la entrega de resultados, preguntando si existen dudas y solicitar huella y firma del candidato y entregar una copia del plan de evaluación. Y Ujú. entonces, el plan de evaluación es otro documento. Pues muy Sí. sencillo, yo le hago llegar a través del WhatsApp, un segundito, a través del WhatsApp, lo que vendría haciendo plan de evaluación. Ujú. Eh, mm, aquí está plan de evaluación, ahorita nada más estoy buscando el que corresponde a lo que vendría siendo el El estándar. S0076. ¿No? Aquí está, ya se lo hice llegar. Este plan de evaluación está hecho en un formato, este no se cambia, esto está hecho en un formato eh, ya preestablecido por el conocer. Le voy a poner vista a una página. Y en este formato de lo que vendrá haciendo es precisamente otra vez el estándar de competencia, Ujú. Sí, sí, sí. men- mencionando su nombre completo, verificando que la información contenida en ficha de registro corresponda, brindando la retroalimentación, pero ¿ahora qué es? Está hecho en un plan de evaluación. ¿Para qué? Para que el usuario si se queja y le dice, es que no me dijeron que iba a venir esto. A ver, espérame. Tú firmaste un plan de evaluación donde yo te dije qué era lo que te iba a preguntar y lo firmaste. Exacto. Ujú. Entonces, aquí viene, se llena este formato, nada más se llena en fechas y aparece aquí acuerdo para el desarrollo de la evaluación. Aquí este documento le estoy diciendo, te voy a preguntar esto y aparte de que te voy a preguntar esto, te estoy diciendo cuándo va a ser y cuándo te entrego resultados. Ujú. Ujú. Acuerdo para el desarrollo de la evaluación, lugar, fecha y horario. Acuerdo para la presentación de resultados de evaluación, lugar, fecha y horario. Y dice, no puede ser mayor a 5 días hábiles posterior a la evaluación. Ujú. Hábiles. Entonces, si Exacto. yo hice el día lunes, yo el próximo lunes, que son los 5 días hábiles, tengo que entregarle resultados sí o sí. Si usted Ujú. decide entregarle resultados en ese momento, si decide entregarle resultados dentro de 2 días, eso ya usted como tal lo decide. Muy bien. Ok. Y se le pide que firme el evaluador y el candidato. Y aquí nos aparece nota. La emisión del certificado debe realizarse en un periodo estimado de 90 días naturales a partir de la entrega de los resultados del candidato. 90 días. Hay organismos o centros evaluadores que les entregan dentro de 6 meses, Sí, nueve está tremendo. meses. Entonces, son 90 días y eso es lo establecido por el conocer. ¿Correcto? Entonces, ese es el punto principal. Ahora, regreso a mi estándar de competencia. Una vez que yo ya terminé, pues, si se da cuenta, fue la primer entrevista, le llené ficha de registro, examen diagnóstico, derechos y obligaciones, plan de evaluación firmado. Entonces, tengo ya estos elementos como parte de mis productos. Entonces, va a aparecer, la persona es competente cuando obtiene los siguientes productos. El plan de evaluación acordado, presente en el formato establecido por el conocer. Contiene nombres completos de candidato y evaluador. Incluye el resultado diagnóstico. Ojo,
Aquí no lo visualizamos del todo. Me voy a pasar de nuevo a compartir pantalla del, del plan de Del evaluación. examen diagnóstico. Y aquí dice resultado del diagnóstico. Ujú. Y si se sugirió capacitación. Entonces, el estándar de competencia me está mencionando, ahí está, incluye el resultado del diagnóstico aplicado previamente y las recomendaciones para el candidato. Contiene lugar, fecha y horario para el proceso de evaluación y para la entrega de resultados. Especifica los responsables de proporcionar los recursos y la congruencia en congruencia con el acuerdo previo y contiene la firma huella digital del candidato y del evaluador. Contiene el acuse de recibo con la copia del plan de evaluación. Le explico un poquito de esto. ¿Por qué menciona de los recursos y quién pone los recursos? Resulta que hay muchos estándares de competencia y, por ejemplo, hay un estándar de competencia que es el manejo de ambulancias. Ujú. Entonces, hay usuarios que dicen, yo quiero hacer el estándar de manejo de ambulancia, pero muchas veces es porque ellos quieren trabajar, no porque tengan una ambulancia. No van a traer, digamos, una ambulancia. Entonces, lo que hace el instructor, como se dedica a los procesos de evaluación de personas en ambulancia, pues lo más seguro es que el instructor o el evaluador sí tenga una. Y entonces se ponen de acuerdo quién va a poner la ambulancia. ¿La pone el Ah, candidato o la pone el evaluador? Entonces, ahí los dos pueden ponerse de acuerdo. ¿Sabes qué? O la rentamos una ambulancia para que la puedas manejar, o no sabes que yo tengo la mía, o no, yo trabajo en una empresa que me la prestan. ujú, Ahí es donde ujú. se ponen de acuerdo. Entonces, Ah, por eso es que mencionan eso. Contiene la firma y huella digital de conformidad del candidato, del evaluador, y contiene el acuse de recibido de la copia del plan. O sea, este plan tengo yo que pedirle que me dé una hojita, un acuse de que le di este plan de evaluación. ok, sí, sí, sí. Muy bien. Y en ese momento acabo el elemento uno. Acabé el elemento uno, El aquí 2, está, ¿no? este de aquí, ¿vale? Solamente me puse de acuerdo Ah, para hacer la evaluación. No he hecho la evaluación. El elemento 2 ujú, viene recopilar las evidencias de competencia del candidato. Mejor ujú. entiéndase, la aplicación del examen. Exacto. Vámonos al elemento 2. Criterio de evaluación. Desempeños. Cuando hable de desempeños, es lo que va a hacer, el actuar. Verificar las condiciones establecidas en el estándar de competencia de manera previa a la aplicación del instrumento. O sea, voy a verificar que tenga todo lo necesario antes de la aplicación del instrumento. Lo que le decía, el de ambulancias. Oye, ¿dónde está la ambulancia? Es que no me la prestaron. No te puedo evaluar si no tenemos lo necesario para poderlo evaluar. Entonces Ujú, tendremos que reprogramar si es necesario. Corroborando la disponibilidad de los recursos para el desarrollo de la evaluación especificados en el plan de evaluación acordado y en las instrucciones de aplicación definidas en el instrumento de evaluación. ujú, Corroborando la funcionabilidad de los recursos para el desarrollo de evaluación especificados en el plan de evaluación acordado y en las instrucciones de aplicaciones definitivas del instrumento. 2. Comunicar las instrucciones del examen al candidato. Se le da lectura de las instrucciones. Aquí rápidamente le explico. Instrucciones de aplicación del instrumento de evaluación. Esta es la ese ahí introducción. mismo, ¿en dónde viene? Este viene en el examen. Estas son las instrucciones. Esto viene en el Ah, ok, examen, ok. en el famoso instrumento de evaluación. Ahora sí que es la aplicación del examen hasta con su instructivo. Sí, pero no es en el plan de evaluación. No, no, no. Esto es en Ah, el instrumento. En el plan de evaluación ya en nada el más examen. le dije cómo era el estándar. Prácticamente en el plan de evaluación yo les digo, transcribimos el estándar de competencia.
Ujú, Y ya, ujú. para que no diga que no le dijimos que le íbamos a preguntar, ¿vale? Exacto. Plan de evaluación, leo yo lo que vendría haciendo, ojo, dice instrucciones de aplicación para el evaluador. Esto ya lo en su momento podrá darle lectura para las calificaciones para la calificación del instrumento de evaluación y listo. Instrucciones para el evaluador. Observe cuidadosamente la ejecución de las actividades que se anuncian y marque con una palomita en una columna sí cuando el candidato cumpla con el desempeño correspondiente y en la columna no cuando no realice la actividad señalada. Se debe poner especial atención a los reactivos correspondientes de actitud, hábitos y valores para asignar peso cero cuando el candidato lo cumpla y en caso contrario, considere el puntaje correspondiente con valor negativo. Muy bien, vamos a visualizarlo. Yo me voy a ir ahorita a la parte de uno de actitud, hábitos y valores, que es este. El siguiente reactivo se refiere a la actitud, hábitos y valores de amabilidad. Cuando, durante la presentación y el acuerdo del plan de evaluación, brinda un trato cordial y respetuoso, explicando todo el proceso de manera clara, sin tecnicismos y resolviendo cada una de las dudas o cuestionamientos realizados por el candidato. Y, ya la marqué aquí. Si el usuario tiene esa habilidad y lo dice con respeto, la tiene bien y le vamos a poner la calificación de cero. Si no lo hace, la va a tener en mal en el rubro de no y le vamos a restar 0,43. Ujú, Entonces, por no tener el reactivo aplicado, se le resta. Nada más aplica en los de actitud, hábitos y valores. ¿Por qué es ujú, esto? Porque sucede mucho que puede tener mucho conocimiento la persona, pero ser con una actitud muy, muy mala. Es una actitud muy, muy prepotente, muy pedante, muy en esa situación. Y entonces eso le resta calidad a su desempeño, le resta calidad a su labor, ¿no? ujú. Hablando en el término de enfermería, pues se tiene bien conocido que, por ejemplo, las enfermeras del IMSS les pueden Ah, poner sí. caras y que les dicen exactamente. Entonces, esto es lo que hace el estándar de competencia, que es lo que genera que les califica actitud, hábitos y valores. Muy bien. Entonces, Ujú, esos son los rubros, pero aún así vienen desarrollados precisamente en actitud, hábitos y valores. Dirá, ¿dónde viene eso, Doc? ¿Dónde viene esa parte de el estándar de competencia? Aquí está. Que viene ok, déjame, esto ya es el 2. La persona es competente sí. cuando demuestra lo siguiente: actitud, hábitos y valores, amabilidad. Ujú, La manera en que durante la presentación y el acuerdo del plan de evaluación brinda un trato cordial, respetuoso y explicando todo el proceso de manera clara, sin tecnicismos y resolviendo cada una de las dudas y cuestionamientos realizados por el candidato. O sea ujú. que sí viene en el estándar de competencia. Sí, El bien. glosario son el diagnóstico, lenguaje usual, plan de evaluación, recursos y así sucesivamente. Entonces, seguimos con esto, seguimos corroborando la funcionalidad de los recursos del desarrollo de evaluación y bueno, le damos lectura a las instrucciones y aplicamos. Con base a la actividad a desarrollar y especificada en el plan de evaluación acordado y la secuencia que estén deben de ser atendidas, mencionando las reglas generales de conducta. No puedes sacar su celular, no puedes estar platicando y sucesivamente. Protocolos de actuación. En caso de que te encontremos, se va a cancelar tu prueba y así sucesivamente. Se supone que son pruebas individuales, entonces no pueden copiar ni nada de ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Seguridad en caso de una situación de riesgo, en apego a lo establecido por el lugar en que se desarrolla la evaluación. Aquí contemplan esta situación emergente que uno no sabe cuándo va a temblar, cuándo se está incendiando el Sí. edificio. Ujú. Entonces, se debe de tomar en cuenta que esa es una situación emergente y se debe de actuar. Si empieza a sonar la alerta sísmica, pausamos Se la evaluación, detiene. nos resguardamos y seguimos. No, pero es que yo no me quiero salir, voy a reprobar. No, no, no. O sea, no hay problema, resguardamos y pongo pausa a tu evaluación y sigue como si nada.
y se claro. anota que hubo una situación emergente, ¿vale? Entonces, esa es la misma situación. En caso de el desarrollo de esta situación, hay que apegarse a los protocolos, preguntando si existen dudas antes de comenzar en el proceso de evaluación y en su caso resolverlas, obviamente no de conocimiento, y dice, indicando que su función e interacción como evaluador se ajustará a las instrucciones específicas del instrumento de evaluación de competencias. Y el instrumento de evaluación de competencias le dice que usted debe de ser y comportarse de una manera normal, sin ninguna expresión. No debe de hacer ninguna énfasis en o alguna expresión de índole de sorpresa, ira, enojo, desaprobación o aprobación. Usted es una maquinita que nada más habla y da instrucciones y yo aquí me voy a quedar. A lo mejor usted ve que se equivoca la persona, pero aunque se equivoca no la puede corregir hasta que termine Ok. la evaluación, ¿vale? Mencionando que al iniciar el proceso de evaluación no se atenderán dudas particulares relacionadas con la actividad a desarrollar y indicando el inicio del proceso de evaluación. Ujú. Una vez que se recopilan estas evidencias, aquí lo menciona, evitando en todo momento realizar expresiones verbales, no verbales, aprobatorias, desaprobatorias que incidan en la ejecución de desempeños, conductas de candidato y de muestra. Por ejemplo, yo les digo, si están evaluando, no vayan a abrir los ojos, no hagan así de, porque eso Sí, no, ya claro. es un actuar de sorpresa y el usuario puede pensar que lo está haciendo mal, entonces puede sesgar Ujú. la prueba. Entonces se Claro. vuelven unas estatuas. Y aquí es donde es registrar el cumplimiento o incumplimiento y observaciones realizadas en todo proceso, destinando a que las guías de observación del instrumento de evaluación, al momento en el que el candidato las ejecuta, pues se debe de hacer el registro, evitando Ujú. interrumpir y distraer al candidato en todo momento. Y ahí en ese aspecto, dice recopilar las evidencias del producto obtenidas por el candidato en base a lo establecido, verificando las características y evidencias del producto presentadas por el candidato. O sea, si le entregan, usted sabe que va a tener que tener ficha, derechos y obligaciones, diagnóstico, plan de evaluación y eso, y tiene que Sí. verificar que esas evidencias estén, ¿vale? Ujú. Y aplicar cuestionario al candidato con base a lo establecido en el plan de evaluación. Entonces, ojo, se me estaba pasando, al momento no nada más se evalúan actitud, hábitos y valores, sino se evalúan conocimientos. Y entonces vienen los famosos cuestionarios, que es cuando vamos a saber si la persona empieza a ser competente. Cuestionario número uno. Aquí Ujú. es de conocimiento, ¿vale? Se le da el cuestionario al usuario y él ya responde de acuerdo a lo establecido. Se cierra el proceso de evaluación, dice, comentando el número de tipo de reactivos que debe responder, preguntando si existen dudas antes de comenzar a responder el cuestionario y en su caso resolverlas. Dice, cierra la aplicación del instrumento de evaluación, notificando al candidato que la aplicación del instrumento, o sea, del examen, ha concluido, verificando que todos los reactivos del instrumento de evaluación están registrados, observados y recordando al candidato el lugar, fecha y horario de la entrega de resultados. Recuerde que la entrega de resultados ya se dio desde la parte del plan de evaluación. Sí, Era el que de le no decía que mayor. no mayor a 5 días. Ujú. Exactamente. Entonces ya se vienen los conocimientos y en sentido de responsabilidad. La manera en que recopila las evidencias del desempeño, producto y conocimientos del candidato, cumpliendo con el criterio establecido para el dicho fin en el decálogo y el código de ética del evaluador. Le haré llegar el documento del código de ética, que se debe de comportar Ok. bien, que debe de poner las respuestas que hizo el usuario y así sucesivamente. Y nos vamos, ahí fue el elemento 2, fue la Sí. aplicación del examen. Ujú. Elemento 3 dice emitir el juicio de competencia.
Es muy sencillo, el elemento 3 es calificar el examen. Sí, ¿pasaste o no? Exactamente. Simplemente hace la calificación. Aquí nos menciona, dice, revisar el cumplimiento e incumplimiento para la obtención del juicio de competencia, cotejando las respuestas de conocimiento correctas e incorrectas emitidas por el candidato, tomando como referencia el anexo 2 del instrumento de evaluación. ¿Cuál es el anexo 2 del instrumento de evaluación? Pues vamos a visualizar cuál es ese anexo. Anexo 1, anexo 2. Respuestas de los reactivos. Ujú, Muy bien. Y entonces vamos a la situación s- cotejando las respuestas de conocimiento correctas e incorrectas emitidas por perdón, emitidas por el candidato tomando con referencia el anexo 2 del instrumento de evaluación, realizando la cuantificación de los pesos relativos de los reactivos de acuerdo a lo establecido en el instrumento de evaluación para la obtención de la ponderación final y emitiendo el juicio de competencia con base en el puntaje obtenido y la verificación del correcto cumplimiento de al menos un reactivo de cada criterio de desempeño y producto. Hasta ahí, pues bueno, nada más fue calificar. sí. Y el que sigue es realizar el llenado de la cédula de evaluación. En este caso, el llenado de la cédula de evaluación va de la siguiente manera. Le voy a enviar el documento que nos lo solicita, que es en el formato del conocer, y es el siguiente, cédula de evaluación. La cédula de evaluación es este que sí. Voy a abrirlo y es donde voy a desarrollar y voy a poner todos los datos, si el usuario es competente o no es competente. Dentro de la cédula de evaluación van los registros, evaluador, candidato, estándar, fecha, mejores prácticas, qué fue lo que hizo bien, que usted vio que hizo muy bien, que no está en el Ujú, estándar, pero que lo hizo bien. La otra es áreas de oportunidad, qué es lo que le faltó, cómo puede mejorar. Los claro. reactivos que no se cubrieron, estos son los reactivos que no se cubrieron. Las recomendaciones, te recomiendo que ya pasaste el de enfermería, ahora te recomiendo que sea el de RCP u otro estándar. Ah, ok. Las Ujú. incidencias, las incidencias es, ese día tembló. Ese día llovió muchísimo. Ese día se fue la luz. O sea, hay muchísimos elementos, ¿no? Precisamente lo que le pasó Sí, la vez pasada, que la lluvia estuvo pesadísima. Entonces, ahí ese tipo de situaciones son incidencias, son algo, eventos que no se tienen contemplados que suceden. Entonces, anotamos ahí esa situación. Y el juicio de no. evaluación es competente o todavía no competente, ¿vale? No se le vale decir que es un incompetente, sino es Sí, todavía no. no competente. No, pues Sí, 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 imagínense, es una exacto. grosería. Entonces, el nombre del Exacto, evaluador, sí, no. el nombre del candidato y se le debe entregar una copia al usuario. Este documento es el documento probatorio de que la persona ya está en su proceso de evaluación, ya nada más está esperando el papel. Y recuerde que son Ujú, aproximadamente 90 días hábiles después de la evaluación, lo que se le dice al usuario. Lo que nosotros manejamos como tal en el estándar de competencia es 90 días naturales. Pero sin embargo, yo le comento que nosotros como organismo buscamos entregar en 3 a 4 semanas. Nuestra ventaja exacto, competitiva que sea en tiempo. Se le claro. entrega su copia, aquí se le dice que el juicio de competencia emitido está sujeto a la ratificación del grupo de dictamen. El candidato realiza el trámite para la emisión del certificado si su juicio de competencia resulta ser competente. O sea, a pesar de que usted va a evaluar y ya hizo una revisión,
se va a meter a otro juicio de dictamen, a un grupo de evaluación, para que a su vez verifique que lo que usted hizo lo hizo bien, Ujú. ¿correcto? Y aquí le ponemos al usuario la hoja libre, que es, dile y lo que quieras al evaluador, al organismo, al centro, di lo que quieras sin ningún problema. Entonces ahí ya se hace la mención. El elemento 3 que estamos ahorita revisando, solamente es que usted llene este documento. No se lo entrega todavía al usuario. Ah, Solamente ok. llena el documento. Es Pero donde trabajo dice de ahí escribir. nombre y firma No, del candidato eso es, vamos a ir un poquito más adelante. Porque ahorita lo único que se encargó es en escritorio calificar el examen y vaciarlo del examen aquí, en este y lo documento. llenamos. Y lo Ujú. llenamos. El elemento 4 es este que sigue. El elemento 4 consiste en lo que vendría siendo presentar los resultados de evaluación de competencia al candidato, comunicando al candidato el juicio de competente con base al proceso de evaluación, evitando en todo momento expresiones de índole personal, subjetivas, ajenas al proceso de evaluación, verificando con el candidato los datos generales de la cédula de evaluación para asegurar que sean correctos, mencionando las mejores prácticas, explicando la relevancia de atender áreas de oportunidad, mencionando los reactivos que no se cumplieron, y proporcionar o sugerencia que continúe con evaluaciones y certificaciones en otros estándares, informando el juicio de competencia, preguntando si existen dudas al respecto y resolverlas, mencionando el proceso de evaluación de competencia y las evidencias que lo soportan que serán sometidos al grupo de dictamen para determinar su procedencia o no procedencia y Ujú. explicando que al resultar en el juicio que será por el organismo, el centro evaluador, este es entidad de certificación o organismo certificador o Organismo. centro evaluador o evaluador independiente, se comunicará para iniciar el trámite de emisión de certificado correspondiente. En este caso, cualquiera de ellos, usted sería evaluadora independiente. Exacto. ¿Vale? Y en el elemento 2 es precisamente comunicando al candidato el juicio de todavía no competente. O sea, si bien es cierto, usted ya le dijo que sí es competente, pues ahora vamos a hacer la simulación de que no fuera competente. Y entonces se comunica al candidato el juicio de todavía no competente con base al proceso, evitando igual, evitando en todo momento expresiones de índole personal o subjetivas, verificando los datos de la cédula de evaluación, mencionando las mejores prácticas y cómo debe continuar con estas, explicando la relevancia de atender las áreas de oportunidad y los reactivos no cumplidos. Obviamente aquí va a haber mucho, porque si no pasó el estándar es porque no cumplió con todo. Mencionando los reactivos que se observaron los incumplimientos y explicar el motivo. O sea, no nada más le digo que se equivocó, sino dónde se equivocó y cómo debe de resolverlos proporcionar, bueno, ahora sí que proporcionando recomendaciones de capacitación para el fortalecimiento de áreas de oportunidad, explicando el juicio de competencia sustentado por la falta de calidad, incumplimiento de evidencias y recopilación de algún criterio, preguntando si existen dudas y mencionando que puede solicitar en la entidad de certificación u organismo certificador la revisión de su proceso de evaluación y agregar una nota de no conformidad en su cédula de evaluación antes de firmarla. Ah, me voy a la cédula y aquí es donde puede solicitar la revisión y la nota de no conformidad en este pedacito, en esta parte de aquí, ¿correcto? Y uno le dice qué organismo es al que pertenecemos, digamos. Sí, exactamente. Se vienen lo que son los datos. ¿Ok? Correcto. Ujú. Y Sí. bueno, tenemos ya una vez que tenemos esta situación, pues ahora sí se le entrega una al usuario y me quedo yo una con acuse de recibido. Ujú. Y de esa manera se concluye el proceso de evaluación de competencia firmando la cédula de evaluación,
solicitando al candidato que firme una y otorgando una copia de cédula de evaluación al candidato, solicitando el acuse de recibido para garantizar el candidato de dicha copia. ¿Cuál es el Ujú. producto? La cédula de evaluación debidamente llenada. Contiene información descrita, incluye datos generales, describe puntualmente prácticas, las mejores prácticas, las áreas de oportunidad, reactivos incumplidos y códigos, incluye las recomendaciones de acuerdo a las mejores prácticas, contiene el juicio de competente o todavía no competente, presenta nombre, firma y huella o huella digital, contiene el acuse de recibido de la copia de otorgada al candidato y ya por último, integración del Fui a portafolio de conectarla vida. esta. ¿Mandé? Fui a conectarla Ah, la computadora. el contacto, sí. Claro Porque que aquí sí. sí estaba, pero en el contacto no. Ok, no se preocupe. Y por último, vamos a tener el portafolio de evidencias integrado. En el portafolio de evidencias integrado se va a presentar de manera física o electrónica con base a lo establecido en la normatividad del conocer vigente y contiene las evidencias de desempeño, producto, conocimiento, actitud, hábitos y valores con base a lo solicitado en el estándar de competencia que sustenta el juicio de competencia emitido al candidato. O sea, ficha de registro, derechos y obligaciones, examen diagnóstico, plan de evaluación, instrumento de evaluación y cédula de evaluación. Ok. Hasta ahí termina lo que vendría siendo todo el estándar de competencia. No sé si tenga alguna duda. No. Bueno, nada más ahí donde dice los códigos. Mm, en códigos, Calificaciones y donde, códigos o algo así decía. Por aquí, lo acabamos de ver ahorita. a ver, Por aquí, por ahí. En la tercera línea, arribita, incluye arriba. reactivos incumplidos y sus códigos. Ah, Abajito. ok, ok. Abajito, Incluye más los abajito. reactivos. Sí, 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 Más en esta abajito, ahí, está. por ahí, ahí. Muy bien. Aquí viene lo siguiente. Voy a irme al elemento uno y mire, Ah, ok, ok. el Ujú. código, el 4594, y ahora lo voy a ver en el examen, Ah, sí, sí, código. exactamente. Mire, aquí me voy a ir. Exactamente, aquí debe de ir el código y Ujú. en el reactivo 1.1 de 7 de ahí, así es como se ve. Entonces ahí se le menciona y se ocupa ese código, Ok, sí, sí, ¿correcto? sí. Ujú, Perfecto, entonces ahí es donde se tienen esos códigos, se les menciona en el código 4594, en el elemento, en la pregunta número 8 o así sucesivamente, que este ya viene directamente un poquito más en esta zona. Aquí ya tiene todavía otro subcódigo. El ujú, 1.17, el 2.2 de 7, el 3.3 de 7, así es como se maneja. Entonces se le verifica o se ujú, le dice, en el código 6.7 no realizaste tu actividad, por lo tanto no tienes 2.94 ahora sí que de aportación. Y entonces su examen pues va a ir disminuyendo, ¿correcto? ujú, ujú. Entonces, Sí. no sé si hasta ahí tenga alguna duda, alguna pregunta. No, 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 está bien. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a enviar un video donde están haciendo evaluaciones en tres personas, se le llama triada, le voy a pedir que vea ese video y posteriormente nos vamos a ver ya en la siguiente sesión para poder verificar qué es lo que vamos a, qué estándar de competencia es el que vamos a ocupar, ¿correcto? Me Pero gustaría habías que viera dicho el que este, video, ¿no? el 1268. Sí, exacto, sí lo apunté. Exactamente. Y en base a ese 1268, un segundito. Permítame tantito, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
Listo. Entonces, le voy a enviar a su WhatsApp un link de cómo se hacen estas evaluaciones en vivo. Es un link que dura 3 horas, pero yo nada más quiero que vea la primera evaluación, el primer proceso de evaluación, ¿vale? Y ya nos ponemos igual de acuerdo vía WhatsApp para poder hacer la siguiente sesión. Por lo pronto, aquí voy a dejar de grabar, que estamos.